Benito Mussolini, que gobernó Italia durante décadas, es considerado el fundador del fascismo y el modelo original de Hitler. En muy poco tiempo, consiguió concentrar en su persona todo el poder de Italia y seguir expandiendo el imperio colonial italiano. Al fin y al cabo, Italia no solo tenía colonias en Grecia y Libia, sino también en la lejana África Oriental. Y Mussolini consiguió incluso arrebatarle Etiopía, que había sido independiente durante siglos. Parecía que Italia estaría en pie de igualdad con Alemania en la guerra, pero al final todo resultó distinto. Italia se reveló como un tigre de papel que era más una carga que un apoyo para Hitler. Los italianos tuvieron que ser rescatados una y otra vez y perdieron casi todas las batallas importantes. Pero, ¿por qué los italianos fueron realmente tan débiles en la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué tanta gente sobrevaloró a Italia y por qué Mussolini perdió el poder tan rápidamente? ¿Analizamos todas estas cuestiones en el vídeo de hoy? Veamos primero Italia en el periodo anterior a la guerra. Benito Mussolini, antiguo socialista y veterano de la Primera Guerra Mundial, fundó el Partido Fascista en Italia 1919. Desde el principio, fue un movimiento radical de derechas basado en la unidad nacional, la expansión y el liderazgo autoritario. Los fascistas utilizaron el descontento general con la economía de posguerra y el miedo al comunismo para ganar apoyos. 1922 Mussolini organizó por ello la Marcha sobre Roma, una manifestación de unos 30.000 de sus camisas negras. Y en lugar de oponerse al levantamiento, el rey italiano Víctor Manuel III nombró a Mussolini primer ministro. Esto marcó el comienzo de la era fascista en Italia, que duraría hasta el año 1943. Bajo su gobierno, Italia se convirtió rápidamente en un estado autoritario de partido único en el que se suprimía la oposición política y se restringía gravemente la libertad de expresión. Mussolini y su partido fascista controlaban todos los aspectos de la vida política, desde la educación hasta los medios de comunicación y el poder judicial. Los partidos de la oposición y los sindicatos estaban prohibidos, y las personas que se manifestaban en contra del régimen a menudo eran enviadas al exilio o directamente asesinadas. Esta represión política creó una atmósfera de miedo e intolerancia que caracterizó el clima social y político de Italia antes de la guerra. Y una vez consolidado su poder internamente, intentó aumentar el poder y la influencia de Italia mediante la expansión imperialista. El objetivo megalómano era crear un nuevo imperio romano. Y el plan consistía en comenzar con la conquista completa de África Oriental. Italia ya poseía grandes territorios en lo que hoy es Eritrea y Somalia, pero el reino de Abisinia, ahora conocido como Etiopía, opuso una feroz resistencia durante décadas. Junto con Liberia, se consideraba el único país de África que nunca podría ser colonizado, pero Mussolini quería cambiar eso. Y consiguió la victoria, aunque con enormes gastos militares y el uso de armas químicas prohibidas. Italia podía parecer fuerte al mundo exterior, pero las enormes deficiencias del ejército italiano ya eran evidentes bajo la superficie. Y el sueño de una superpotencia italiana revigorizada condujo a la anexión de Albania 1939 años antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Tras una breve campaña militar, el país también quedó rápidamente bajo control italiano, lo que apuntaló la fuerza exterior de Italia. En realidad, sin embargo, Albania no era un adversario realmente fuerte y la anexión de Albania iba a seguir siendo la última victoria significativa. Las campañas contra Grecia, Yugoslavia y el norte de África apenas produjeron éxitos para el ejército italiano, y solo los masivos refuerzos alemanes fueron capaces de cambiar las tornas. Pero, ¿por qué Italia era realmente tan débil y por qué Mussolini pudo ocultar su propia debilidad durante tanto tiempo, incluso a Hitler? Incluso el propio Hitler suponía que Italia desempeñaría un papel importante en la alianza. Y que podría conquistar grandes territorios en el Mediterráneo y el norte de África. Como ocurre tan a menudo en las dictaduras, los gobernantes se sobreestimaban, sobre todo porque habían eliminado toda oposición y solo había hombres que decían sí a su alrededor. Y así, Mussolini siempre transmitió una imagen poderosa al mundo exterior, aunque muchos de los defectos de Italia se hicieron evidentes para un observador objetivo muy pronto. Una de las principales razones es que Italia nunca se acercó siquiera a la fortaleza económica de Alemania. Esto se debió no solo a la población significativamente menor, sino sobre todo al inicio tardío de la industrialización. Comparada con Alemania, Francia y Gran Bretaña, Italia se quedó muy rezagada desde el principio. Además, solo el norte de Italia tenía algunos centros industriales, el sur del país seguía siendo tierra agrícola.
En comparación con otras potencias líderes, Italia carecía por tanto de la capacidad industrial y también de los recursos económicos para librar una guerra prolongada y a gran escala. En particular, faltaban materias primas esenciales, como el carbón y el acero, indispensables para la producción de material bélico. Además, el esfuerzo bélico se vio obstaculizado por las sanciones internacionales impuestas a Italia tras la invasión de Etiopía. La falta de fuerza económica condujo finalmente a que las fuerzas armadas italianas estuvieran inadecuadamente equipadas y a una escasez de material de guerra esencial. Desde tanques y artillería hasta aviones, las fuerzas armadas italianas adolecían de falta de equipo militar moderno y eficaz. Sin embargo, los dirigentes italianos también cometieron numerosos errores estratégicos que contribuyeron significativamente a debilitar aún más a Italia. Estos iban desde una planificación inadecuada y una estrategia defectuosa hasta decisiones militares precipitadas. Por ejemplo, el ataque a Grecia estuvo mal planificado y provocó que las fuerzas italianas se vieran envueltas en un conflicto prolongado y costoso. Del mismo modo, la decisión de luchar contra los británicos en el norte de África fue un error de cálculo estratégico que arrastró a Italia a una batalla que no podía ganar. Estos errores minaron la eficacia militar de Italia y provocaron una serie de derrotas en el campo de batalla. Pero la geografía de Italia también desempeñó un papel decisivo. Debido a sus largas costas y a su proximidad a varios escenarios de guerra, como el norte de África y los Balcanes, el país era vulnerable a invasiones y ataques. Además, la defensa de las colonias y territorios en el Mediterráneo y África Oriental requería recursos adicionales y dispersaba las fuerzas de Italia por varios frentes. Por otra parte, Hitler inició la Segunda Guerra Mundial justo cuando Alemania parecía más fuerte, pero Italia se unió a la guerra antes de estar totalmente preparada para un conflicto de tan larga duración. Esto provocó una logística y unos suministros deficientes, lo que supuso un problema adicional. Italia apenas consiguió mantener las líneas de suministro a su ejército, lo que debilitó a las tropas y tuvo un impacto especialmente grande en la moral. Esta ya era bastante baja desde el principio y muchos italianos no tenían especial interés en una guerra larga. Y debido a las numerosas derrotas, el mal liderazgo y el entrenamiento inadecuado, esto también condujo a la capitulación de Italia en el año 1943. En última instancia, sin embargo, esta debilidad también supuso algunas ventajas para Italia. Italia consiguió deshacerse de Mussolini mucho antes y liberarse del fascismo. Esto significó que pudo cambiar de bando a tiempo y, en última instancia, estuvo en el bando vencedor.